Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín para compartir en esta tarde la presentación de dos trabajos publicados en la revista Realidad Económica número 297 de febrero de este año, bien digo, sobre la cúpula empresaria argentina y las transformaciones de los grupos económicos que operan en nuestro país desde los 90 a esta parte. Y en esta ocasión entonces la idea es que los autores puedan hacer una mínima presentación de los ejes que vertebraron su trabajo, de lo que consideran que son los puntos nodales, y los comentaristas podamos trabajar con algunos de esos disparadores para habilitar un conjunto de preguntas y de diálogo que nos permita empezar a pensar la compleja cuestión de la burguesía en este país. Antes que nada, de dar paso a los textos puntualmente y al tema que nos convoca, lo escuchamos a Sergio Carpenter de la revista, que nos presenta precisamente este proyecto que llevan adelante. Bueno, muchas gracias, Ana, y en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes y de esta casa de estudios. Para nosotros, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, y en particular para su nave insignia, que es Realidad Económica, es un honor, un lujo estar acá. En el lanzamiento, diríamos, nosotros lo llamamos así, lanzamiento del número de la revista, esta vez con dos potentes trabajos sobre los grupos económicos, sobre la cúpula empresaria argentina. Realidad Económica va a cumplir 46 años y si uno observa, en nuestras oficinas tenemos la biblioteca con los 300 números, observa allí qué es lo que hay, y hay allí una expresión de esta Argentina, de un proyecto alternativo de desarrollo en la Argentina. Así que esa ha sido su historia, ese es su desafío y esa es la patriada que cada 45 días tenemos de que este número salga nuevamente, de Realidad Económica salga nuevamente. Así que por eso para nosotros es un festejo presentar cada número de Realidad Económica. Decimos que este número está recargado, es potente, no solamente por los trabajos que aquí se van a presentar, sino que por el resto del índice que ustedes pueden ver acá. Hay un trabajo sobre la familia trabajadora argentina, muy interesante, que sin duda tiene vasos comunicantes con las cuestiones que se van a discutir hoy. También un trabajo sobre los casos de Francia y Japón, sobre cuestiones de la planificación y con interesantes preguntas sobre qué podría pasar si en la Argentina podemos abordar la planificación estratégica en el sendero del desarrollo. Así que nada, los invitamos a seguir a aquellos que la siguen, que tenemos muchos amigos acá y sabemos que saben de su historia, aquellos que no, a invitarlos a que se suscriban o lean Realidad Económica, y a decir que vamos a cumplir el número 300 dentro de muy poquito, por ahí por julio-agosto, y que estaremos de festejos importantes, porque es toda una patriada tener tanto número. Así que bueno, particularmente también es importante para nosotros porque Marisa, como ustedes saben, es presidenta de la institución, y es también importante esta cuestión por ello. Así que bueno, nada, agradecerles nuevamente a esta casa de estudios y a todos ustedes. Bueno, si les parece entonces, escuchamos a los autores del primer trabajo, a Marisa Duarte y a Claudio Larroca. El trabajo es El retiro de los capitanes, efectos de la convertibilidad sobre los grupos económicos nacionales. Bien, bueno, muchas gracias por venir un viernes a esta hora, de un día gris, pero estamos muy contentos de haber podido organizar esta actividad acá en Ideales. Yo lo único que quería hacer era poner aquí, sobre todo para quienes no hayan leído el artículo, que no estaban obligados,
ahora a partir de dentro de un rato sí, pero sino para que todos compartamos un poquito qué era lo que nosotros quisimos hacer. Y el trabajo se compone un poquito de un repaso desde el surgimiento de los grupos económicos, digamos que tienen origen en aquellos negocios que tenían originariamente las familias patricias y que avanzan y hacia fines de los 60 y durante los años 70 terminan denominándose lo que se construyó en esos años por investigadores que tenemos la suerte y el orgullo de que hayan sido nuestros maestros, que son Eduardo Basualdo, Daniel Aspiazu, Miguel Cavice, bueno, Enrique mismo, digamos, con todos ellos hemos discutido y en parte aprendido a tener esto como una preocupación que tiene que ver con pensar el poder económico en la Argentina. Creemos que todo el impulso de estas investigaciones creó en parte un mito también, digamos, un poco a eso es a lo que entramos acá, porque después analizamos cómo transitan la década del 80 y lo que nos interesaba era analizar específicamente qué había pasado con esta fracción social, digamos, durante los años 90, considerando que había sido el periodo en que aquellos anhelos, digamos, de esa fracción social se veían plasmados en la política económica. Así es que llegamos a la foto, digamos, del año 91 con el listadito digamos. Nosotros tomamos las investigaciones que estaban hechas, fundamentalmente el quién es el que hizo el balance que más se acercaba al periodo de comienzo de la convertibilidad, fines de los 80, y con distintas fuentes especializadas chequeamos y nos quedamos con esto que realmente refleja, digamos, este derrotero que decíamos, que llega a los 90 de esta manera. Son 26 grupos, dejamos esos últimos 3, si ven, está encabezado por Clarín, Aluar, Arcor, Bagó, BGH, Ledesma, bueno, como sigue siendo como la etapa dorada, digamos, de esto, pero hay algunos que tienen problemas. Interpac, que es de Germán Zupán, ya había caído debajo de las 200 empresas, debajo de la cúpula empresaria. Acá hay que considerar que nosotros tomamos la definición clásica de grupo, que es la diversificación de los sectores, el hecho de tener una gran empresa dentro de la cúpula, que son las primeras 200, y la unidad en la dirección, ya sea en el directorio y en el conjunto de accionistas. San Martín del Tabacal también había caído y Humberto Canale, pero los dejábamos porque seguían operando como grupos económicos, si bien de menor relevancia. Durante los 90 lo que ocurre, es el paneo de las 500 grandes empresas y el periodo 93, porque tiene que ver con la publicación de INDEC, vemos la gran extranjerización. Las nacionales caen en participación del 56% al 36%, mientras las extranjeras, que se ubican en la cúpula empresaria, son cada vez más. Nosotros armamos una base de datos con todas las ventas de empresas que no aparece en la publicación debido a las dificultades para publicar el anexo. Están el link y lo tenemos disponible para todo el que quiera. Se registraron 198 ventas. Y aquí está, digamos, el vendedor y arriba el comprador. La tabla de doble entrada permite ver que de las 198, que son las ventas totales, 141 son traslaciones desde el capital nacional hacia el extranjero. Empresas nacionales que se venden, de las cuales 112, o sea, gran parte se venden al capital extranjero. Bueno, esta base de información tiene mucho que ver con Flaxo, porque son varias fuentes periodísticas también que daban cuenta de las ventas a medida que se iban produciendo. La revista Mercado y los balances de las empresas. Con todo eso se registran las 198 ventas, que es esta base de información. El otro punto importante es mirar sobre esas 198 ventas en qué parte de la cúpula empresaria se encuentran. Y vemos que primero empiezan a venderse las que están debajo. Esto tiene que ver con una reacción de las empresas, de los grupos económicos básicamente, de ir desprendiéndose con las empresas más débiles, digamos, con las que empezaban a tener problemas,
Entonces venden primero las más chiquitas y el núcleo tarda un poquito más en reaccionar, se comienzan a venderse. Recién en el año 94 tenemos 5 registros de empresas que están entre las primeras 200. Pero en el 99, que es ya como a las puertas o bien avanzada la convertibilidad, llegando como a la etapa final, tenemos que el año 99, bueno, tiene muchísimas grandes empresas vendidas y comienza a disminuir, pero continúa la venta de las empresas más chicas. La foto, digamos, es lo que a nosotros nos interesa. Acá están los 126 grupos de vuelta. Lo que vemos, la flechita negra es cuando caen de las posiciones de la 1 a 200, que como es una de las variables que define, pero tenemos que se van vendiendo sistemáticamente o quiebran, o bien caen de la cúpula empresaria. Hacia el 2000, sobre el final de la convertibilidad, viven 8 grupos del viejo poder, digamos, del viejo poder. Y en el 2005 ya se habían vendido, además, Pérez Compán, Loma Negra y Cervecería Quilmes, con lo cual quedan 5. Acá hay algunas observaciones metodológicas y más, como que esta es tomada la foto del 91, comentábamos también, para ser estrictos, había grupos en el interior que no pudieron ser relevados en ese momento porque la información no estaba disponible. Es el caso de Asindar, de Pescarmona, que eran grupos ya funcionando, pero que se tardó en tener la información para probarlo, entonces nosotros no los incluimos, y eso sigue creciendo a la vez que hay grupos que comienzan a operar fuerte en los 90 y que no aparecen en esta muestra. Lo que a nosotros nos interesaba era poner la vista en este grupo, que era lo que se denominó el nuevo poder y que hoy es el viejo poder, y nosotros decimos, al perder las posiciones dominantes dentro de la cúpula empresaria, también queda animada la capacidad de intervenir en la política económica. Y la última transparencia que les quiero mostrar es un poquito el estilo que tiene el armado de la base de datos. Acá ocultamos algunas variables más, como los rankings, aparecían todos los rankings disponibles y nosotros hicimos distintas cuentas, digamos, pero esa esta hasta la 9, son 198, para que ustedes vean un poquito cómo funciona la base. ¿Las conclusiones? Digamos, Si avanza, están bueno, abiertas. ya no hay nada. Simplemente lo que yo quería contar es un poco cuál es el problema que de alguna manera nos llevó a plantearnos la investigación, que era constatar hacia fines de la década del 90 la paulatina desaparición de empresas que a los inicios de la década, sobre todo cuando comienza el gobierno de Menem, uno en principio pensaba que al hacerse dueño del Estado, como habían querido hacerlo desde ya de la década del 70, no iban a abandonar más esa posición. Y 10 años después lo que empezábamos a ver era que por alguna razón estas empresas empezaban a perder poder económico específico, y todo lo que habíamos pensado sobre los capitales de la industria y sobre el accionar político, las crisis que se generaron durante el gobierno de Alfonsín y los primeros 2 años del gobierno de Menem, de alguna manera ese actor que creíamos tan poderoso empezaba a deshilacharse, y esto ocurría en un contexto de relativa poca fuerza de los sectores populares, o sea, no obedecía a la lucha de los sectores populares que esto así ocurría. Entonces, bueno, ese fue un poco el disparador del comienzo de la investigación, pero a la vez queríamos intentar por lo menos ser exhaustivos en cuanto a la cantidad de empresas que se vendían, porque había trabajos anteriores que hacían referencia a algunos de los grupos, trabajos muy importantes que de alguna manera fueron antecedentes de esto, pero queríamos por lo menos poder mostrar la exhaustividad de eso, ponerle nombre, mostrar cuál era en el proceso de venta el crecimiento de las empresas extranjeras, y empezar a problematizar, bueno, ¿por qué había ocurrido esto? Entonces, de alguna manera esto que Marisa mostró
Lo dividimos en dos partes porque hay dos periodos claramente marcados, toda la década del 90, uno es el del 91 al 94, donde es el momento, digamos, de mayor fulgor y desarrollo, la participación de grupos en las privatizadas, y en 95, 96, 2000, el grueso de las ventas de las empresas insignia de los grupos. Proceso que siguió hasta después de caída de la convertibilidad en el año 2005. Bueno, en el texto tratamos de dar cuenta de eso, o sea, el 95-96 es el comienzo de las crisis en los países latinoamericanos y en el país asiático. Se empieza a ver que la convertibilidad corría serios riesgos y empiezan todos estos movimientos de venta de las empresas. De alguna forma quisimos poner un poco en discusión la situación bastante extendida del comportamiento rentístico de estos actores, tratando de mostrar que no había pasado con todos lo mismo, ¿no? O sea, intentamos mostrar que la realidad es mucho más compleja que el discurso armado de los que tienen el poder. Entonces, bueno, hacia el final intentamos un poco mostrar eso. Hay una cantidad de grupos que permanecen y justamente permanecen porque encontramos que en buena medida durante la década del 90 no participaron de las privatizadas y se dedicaron al desarrollo de sus propias, a las actividades núcleo en las que estaban insertos desde el inicio. Y bueno, por otro lado, también la pregunta era, bueno, ¿por qué no hubo la posibilidad, como sí hubo en los 80, de salvarlos, por decirlo de alguna forma, dado que las deudas que habían contraído para poder operar en el contexto económico de los años 90 no eran menores? Y bueno, justamente ya no había de dónde, con qué hacer frente, por lo menos desde el punto de vista del Estado. El Estado, digo, entendido como un espacio de discusión y de armado de alianzas sociales, porque efectivamente, a diferencia de los 80, ya no había con qué sostener, no había joyas que vender, ni cómo sostener la posibilidad de socializar esas deudas nuevamente. Así que un poco esas son las cosas que hemos encontrado de manera muy escuetas, y esperamos un poco recibir los comentarios de todos como para poder avanzar un poco más en la discusión, para no aburrir tanto. Bueno, muchísimas gracias. Lo que sí les pido es si pueden acercarse Martín y Alejandro, los autores del segundo trabajo, que es un análisis de la cúpula empresaria durante los gobiernos kirchneristas, a cargo de Alejandro Gallero y Martín Yo. Después sí se vienen ya todos para... Bueno, nosotros no armamos PowerPoint, pido disculpas. Yo, para no por ahí aburrir contando de qué se trata el trabajo y para que lo lean y para darle paso a los comentaristas, quería nomás contar un poco cuál había sido la metodología de trabajo y el motivo del trabajo. El motivo del trabajo era dar una discusión que en la etapa actual parece que no tiene mucho sentido, pero por ahí en 2014, 2015, desde nuestro punto de vista era importante, en este balance que ya se hacía en esos años del kirchnerismo, de como que uno encontraba dos bibliotecas, digamos. Una planteaba que el kirchnerismo había sido un giro de 180 grados y que por lo tanto estábamos en un modelo de acumulación en sentido amplio bien diferente al de los años anteriores, y otro que planteaba que no, que en realidad lo que estábamos en esa caracterización era con el menemismo con otro rostro, digamos. Entonces un poco nosotros tratamos de, y en un tema muy especial, acá los chicos trabajaron mucho esta primera etapa de los 90, donde había relativamente poco escrito sobre la cuestión del poder económico en esta década de posconvertibilidad. Entonces nosotros tratamos eso, hacer un balance lo más objetivo posible, si es que esto se puede hacer, tratando de detectar continuidades y rupturas,
entre lo que fue los 90, bien planteado por los chicos, y lo que son los 2000. Y ahí aparecen muchas líneas de ruptura y, bueno, también, y no menor, muchas líneas de continuidad, que no casualmente son las que fueron llevando a la economía a un atolladero bastante complicado ya para lo que inicia esta década del 2010. Entonces, un poco esa es el espíritu, tratar de generar esa discusión. Lamentablemente, cuando salió el artículo, el país era otro y por lo tanto la discusión pasó lamentablemente por otro lado. Desde el punto de vista metodológico, nosotros trabajamos con lo que los chicos llamaron la cúpula empresaria, las 200 empresas más grandes del país. Una aclaración para nada menor, ahí no quedan incluidas ni las empresas del sector agropecuario tradicional, sí todo lo que tiene que ver con la comercialización de granos, y tampoco queda involucrada las empresas del sector financiero, que para pensar sobre todo continuidades y rupturas con los 90 era un tema importante, pero es una restricción insalvable. Y en términos del contenido, que no me gustaría ahondar mucho, pero sí plantear, nuestro trabajo tiene 3 partes. La primera parte se analiza con alguna metodología, que por ahí sería bueno escuchar los comentarios, a ver qué opinan los comentaristas, tratando de cuantificar un poco la incidencia que tiene este panel de 200 empresas en el conjunto de la economía, en el conjunto de las exportaciones, y mirar un poquito la mirada desde el punto de vista del saldo comercial. Y una cosa interesante, por lo menos a mí me resultó un hallazgo del trabajo que nos llamó la atención, digamos, cómo la dinámica de la concentración, hay un crecimiento importante en los primeros años de la salida de la convertibilidad, un relativo amesetamiento, incluso una desconcentración hasta 2007-2008, y como muy interesante 2009 en adelante las tendencias hacia una creciente concentración de la economía en este núcleo duro del poder económico, sobre todo de las 50 más grandes empresas. Es un dato por lo menos que hacía ruido con alguna de estas bibliotecas que planteaba que todo cambió, que todo era afianzamiento. Y después el trabajo hace 2 análisis que un poco lo discutimos bastante. El primer análisis trata de ver cuál es en ese proceso de comportamiento de este poder económico, qué tipo de estructuras sectoriales se van concentrando, qué vínculo tienen esas estructuras con las dinámicas de mercado interno más asociadas a una salida exportadora fuerte, y en ese marco destacar un poquito sobre qué bases productivas se está estructurando o se ha estructurado este poder económico consolidado. Y el otro eje, la otra sección del trabajo, que también fue bastante extensa en el análisis, remitía a ver qué tipo de fracciones del capital dentro del poder económico avanzaron o retrocedieron en la última década. Y ahí un elemento que a mí por lo menos me llamó la atención, la dinámica de la extranjerización, como a partir de 2007 hay un cierto retroceso y una relativa renacionalización de la estructura del poder económico, donde el efecto YPF, digamos, o renacionalización del capital mayoritario YPF va a jugar en 2012 un lugar muy importante. Sin embargo, esto, ¿no?, que más del 50% de las ventas de esa cúpula está en manos de capitales extranjeros, con todo lo que ello explica en términos de condicionamiento, de pensar la economía con una mirada nacional y con estas cuestiones de restricción externa. El otro, entre comillas, hallazgo, que ya lo veníamos trabajando con Alejandro y con Andrés, remitía a ver, y un poco con la pregunta de los chicos, qué quedó de los grupos económicos. Y los 2000 son interesantes, ese viejo poder económico del que hablaba Marisa, en algunos renglones se va a consolidar muy fuerte, sobre todo ligado a lo que es una inserción exportadora muy vinculada a commodities o a productos de muy bajo valor agregado, pero también la irrupción de grupos nuevos que por supuesto no formaban parte de los años 90, básicamente porque no existían, no tenían entidad de grupo económico, que son en su gran mayoría grupos que crecieron mucho vinculados al accionar del Estado, la obra pública, los juegos, los medios de comunicación y todo lo que es el enclave ensamblador en Tierra del Fuego, que en la última década se le dio bastante. Ahí hay una novedad interesante, y para discutir después si eso es o no una burguesía nacional, lo dejamos para la discusión.
Y el último tema, que también es, creo yo, una ruptura importante con los años 90, en esto de la no reversión del proceso de extranjerización, es la reaparición del Estado, que no es solamente YPF, aunque sin duda YPF ha jugado un rol muy importante. Entonces, en ese balance un poco, en las conclusiones tratamos de plantear qué tipo de país o a qué tipo de proyecto de país, insisto, una discusión que no es la actual me parece, pero por lo menos en ese momento era a nuestro juicio importante, van esgrimiendo y van impulsando los distintos factores del poder económico que conviven, por lo menos adentro de estas 200 empresas. Un poco ese es el contenido del trabajo. Sí, yo lo último para hacer un link entre el trabajo de Marisa y Claudio y el nuestro, para reforzar lo que dijo recién Martín. Una de las cuestiones que nosotros vemos con respecto al poder económico local, básicamente en grandes grupos económicos de capital nacional, es que durante el periodo de la postconvertibilidad, los grupos que lograron sobrevivir de la década del 90, que están fuertemente anclados en la producción, en primer lugar, de alimentos y bueno, el sector agroindustrial, digamos, y después algunos casos de productores de acero y aluminio y algunos casos de producción de remedios, básicamente laboratorios, tienden a crecer en torno a esas actividades que durante la postconvertibilidad tuvieron un buen desempeño. Es decir, de los pocos que quedaron, de los relativamente pocos que quedaron, hay un proceso de consolidación, principalmente yo diría de los grupos vinculados a la producción agroindustrial. E incluso grupos que durante los 90 crecieron mucho y no formaban parte probablemente de los más conocidos. Pienso en los grupos productores de aceite, harinas, Grupo Urquía, Vicentín, bueno, ni hablar los casos de Molinos, que primero fue de Bunge y después de Pérez Compán. O sea, grupos que lograron a un momento protegerse en el sector agroindustrial tienen durante la postconvertibilidad una expansión bastante importante, y los que habían logrado sobrevivir en sectores donde lograron insertarse en el mercado internacional, pienso bueno, en Madanes, Arcor, también vinculado a la producción de alimentos, pero un poco más complejos, también tiene ese proceso. Y lo interesante que planteaba Martín, y es un proceso que está abierto, sobre todo con el cambio de gobierno, es como algunos actores que durante los 90 no integraban la cúpula empresarial, existían como empresas, pero con un tamaño relativamente pequeño, protagonizan un crecimiento muy importante. Y básicamente eso lo vemos asociado a sectores muy específicos. Empresas de servicios, digamos, y empresas puntualmente de servicios públicos. Es bastante notable en el sector eléctrico cómo hay un avance de ciertos grupos sobre las empresas públicas del sector eléctrico. Construcción, donde es otro sector de actividad donde el capital nacional y básicamente los grupos sigue teniendo mucha influencia y aparecen actores nuevos. Y otros tipos de servicios que hasta ese momento eran marginales, pero después empezaron a aparecer en la cúpula empresarial, como por ejemplo el juego. Bueno, esos son, digamos, nuevos grupos económicos que habría que ver cómo evolucionan, porque obviamente lo que un poco dejamos en el artículo, y es una cuestión, como dije, está abierta, es que ese crecimiento está en sectores donde la influencia del Estado y la relación con el poder político fue muy importante. Entonces ahora los vemos que están en un proceso de ver qué pasa a partir del cambio de gobierno. Bueno, era eso solamente para hacer el link con el artículo. Bueno, muchas gracias. Fernando Porta, de la Universidad Nacional de Quilmes, si quiere iniciar la tanda de comentarios a su trabajo. Bueno, gracias Ana. Placer estar acá en la iniciativa de la revista, en este lugar, y comentando los trabajos de los amigos, y celebrando también que Enrique vuelva a este tipo de líderes, digamos, ¿no? Yo creo que lo extrañábamos, pero bueno. Cuando te pongas. No, a ver, digamos, claramente, bueno, lo dijo Marisa, ¿no? Estos dos trabajos claramente se anotan en esta tradición
originalmente flaxiana y después con otros hijos también, Ana también es parte de esta historia, de tratar de entender las cuestiones del poder, la configuración del poder económico en Argentina. Y me parece que como en la línea de esa tradición, los dos trabajos son rigurosos para procesar la información y para analizarla, digamos así, y también son precisos para generar las categorías, ¿no? El punto es si capturamos toda la complejidad de lo que poder económico quiere decir, digamos, en el análisis de probablemente una parte de esa cuestión que es alguna configuración tecnoproductiva, alguna forma particular en la que eso se expresa. Entonces eso a veces me parece que a veces le pedimos a los datos en términos de cambios en la cúpula y ese tipo de cosas, movimientos relativos y demás, a veces le pedimos un poco más de lo que efectivamente pueden dar, como si fueran suficientes para caracterizar, digamos así, fracciones de burguesía y ese tipo de cosas, que claramente son procesos que requieren de abordajes muy complejos para poder precisarlo. Digamos, es decir, pero es simplemente una preocupación, es una preocupación, no es una crítica a los trabajos, es una preocupación acerca de cómo podemos efectivamente avanzar en esa cuestión, y que por otro lado está compartida, por lo menos está incluso explícitamente dicho en el trabajo de Marisa y de Claudio, digamos, en un momento acerca de por qué ellos en algún momento arrancaron ya con lo que era el stock de grupos económicos, digamos, para no olvidarse nada de eso. Digamos, me parece que hay evidencias fuertes que están presentadas en los trabajos, y la tendencia a la extranjerización de la cúpula, que claramente es algo que se manifiesta fuertemente en los años 90, pero que tiene sus continuidades en los años 2000, la tendencia a la centralización del capital, en el sentido de que la cúpula va tomando de un modo o de otro una fracción cada vez mayor del producto agregado, cuestiones que son muy importantes desde el punto de vista de la política económica, en particular para el caso argentino, que quedó muy evidente en este último periodo, que es acerca del grado de concentración del control de la oferta de divisas entre nosotros, digamos. Me parece que esa es otra cuestión. El propio hecho de que está marcado cuando se trabaja más con la categoría sectorial, si se quiere, que es la dualidad de la inserción internacional de nuestra economía, ¿no? Es decir, sectores claramente superavitarios en divisas y sectores claramente deficitarios en divisas, lo cual genera determinado tipo de clivajes en ciertas coyunturas y es parte del conflicto intercapitalista en el capitalismo argentino, digamos. Y me parece que también otra evidencia que está presente, si uno hace la lectura sucesiva de los dos trabajos, es que hay, si uno mira los 90 y uno mira los 2000, hay cambios en la dinámica de acumulación, en algunos ejes de esa dinámica de acumulación, expresado en alguna relevancia particular de distintos actores, alguna relevancia particular de distintos sectores, etc. Me parece que los trabajos plantean preguntas interesantes, digamos, además para abonar a esta discusión, digamos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Marisa y de Claudio parte de hecho de cuáles serían las hipótesis posibles para explicar el retroceso relativo de los grupos económicos nacionales, ¿no? Y ellos hacen mención de tres hipótesis aparentemente presentes en la literatura. Una que sería la idea de una mirada más estratégica, la vieron venir y se las tomaron y se corrieron un rato para que el tsunami no los agarrara y volver después. No parecería ser demasiado previsible en el sentido de que no han vuelto. Esto no quiere decir que no estén ganando plata de algún modo, digamos, pero está claro que esa es una cuestión. La segunda hipótesis, la hipótesis más, es una hipótesis más que tiene que ver con que hay un cambio de regulación importante en el régimen argentino y esto genera condiciones de competencia totalmente diferentes acerca de las que hasta ese momento estaban presentes y que en esas condiciones de competencia esos grupos no estaban suficientemente capacitados o con espalda o no tenían las estrategias necesarias para esa cuestión y por lo tanto son de algún modo desplazados en esa cuestión. Y también uno podría pensar en una hipótesis que, bueno, son de estas hipótesis sobre las que uno no se equivoca nunca, que es la idea de, bueno, finalmente a la larga hay un proceso de centralización del capital y como claramente esto cada vez más nos estamos moviendo en un escenario de capitalismo a escala global, no queda otra que esto pase así en cualquier parte, digamos. Bueno, esto a veces se encuentra cierta verificación en un periodo, en otros no, habría que ver. A mí en particular me resulta mucho más satisfactoria y me siento mucho más próxima de la segunda explicación.
la explicación de un cambio fuerte en las condiciones de competencia, que eso hizo que, digamos, redefinió las condiciones de la lucha intercapitalista en la Argentina, ¿no? Para ese momento. También es interesante la pregunta que se hacen Marisa y Claudio acerca de esta idea: ¿qué pasó? Estos pibes se autodestruyeron, digamos, ¿no? Es decir, apoyaron algo que resulta que después, ¿no? Esta historia, la cita de Canitrot es una cita bastante, ellos inauguran el artículo con una cita de Canitrot que dice algo así: bueno, hay que entender las particularidades de una clase que propuso algo que terminó siendo su destrucción, digamos. Que también me parece que es algo para discutir bien, hasta dónde hay efectivamente eso. Digamos, eso del lado de las preguntas que están en el trabajo de ustedes, y las preguntas están en el trabajo de Martín y de Claudio, y de Alejandro, perdón. Es esta idea, ¿no? Que sobre la que seguimos, me parece que hay, independientemente del cambio de gobierno, Martíncho, sobre esto hay que seguir discutiendo, digamos, esta idea de decir, a ver, kirchnerismo que es más de lo mismo, digamos, con algún otro relato, con alguna otra retórica, pero en términos de tendencias, esa es una pregunta que aparece ahí en el trabajo de ustedes. Y la otra también interesante es si hay una burguesía nueva, o un intento, o si hubo un intento de crear una burguesía nueva, porque parecería que por los modos en que esta burguesía tiende a subirse a la cúpula tiene que ver mucho con ciertos intentos, digamos así, de favorecerla de modo particular. Entonces, bueno, que ha habido un intento ahí de crear una burguesía, llamémosla kirchnerista o lo que fuera, en todo caso acompañar, a liderar, a que querramos el proceso. Me parece que son todas preguntas interesantes que surgen de los trabajos de ustedes. Yo tengo algunas discrepancias puntuales con cosas que están en el trabajo, pero no me parece el momento porque no son para nada decisivas, así que esas las podemos comentar personalmente, digamos. Ahora, sí me parece, propondría es muy pretencioso llamarlo así, pero algún modo de analizar esto, digamos, ¿no? Y en este sentido, tratando de plantear algo que pueda ser útil para los dos trabajos, y para este tipo de trabajo, ¿no? Que me parece que es partir de lo que son las dos, si ustedes quieren, las dos contradicciones principales en la dinámica de la acumulación capitalista. Digamos, el conflicto capital-trabajo por un lado y el conflicto intercapitalista por el otro. Digamos, ¿no? A mí me parece que la percepción de cómo se ubica el gobierno en términos del conflicto capital-trabajo, para decirlo en dos platos rigurosamente, si tiene una institucionalidad o tiene políticas en cierto sentido que son favorables al proceso, estrictamente al proceso de acumulación de capital y a la apropiación de renta por parte del capital, esto genera una percepción positiva por parte de las fracciones del capital en general, digamos. Me parece que esta idea de si lo apoyo a este o lo apoyo al otro o no apoyo a aquel, tiene que ver más bien con una percepción acerca de cómo ese Estado está de algún modo o pretende intervenir en el conflicto capital-trabajo, ¿no? Esto con independencia de cómo le vaya después, o cómo le esté yendo en cada momento en particular, si lo está sufriendo ese gobierno o no, pero la idea de que esa institucionalidad es una institución que lo favorece de algún modo, porque le reduce los costos, porque le reduce la conflictividad, por lo que sea, digamos, ¿sí? Entonces me parece que eso, hay una cuestión ahí que sirve para entender algunas cuestiones de por qué uno puede estar apoyando algo que aparentemente no le está, con lo que no le está yendo demasiado bien, digamos. Esa es una cuestión. La otra que me parece es el conflicto entre las fracciones del capital, digamos, y que ahí claramente esto influye, determina, condiciona, es lo que provoca el desempeño relativo de estas distintas fracciones, digamos. Más allá de que puedan tener un cierto acuerdo respecto de cómo enfrentar el conflicto con los asalariados, el conflicto con el trabajo, hay otra dimensión ahí, que es un tema de una lucha por apropiaciones diferenciales. Y aquí me parece que es interesante, porque en todo caso, estas ideas de movimientos dentro de la cúpula, y entre desplazamientos de unos y al surgimiento de otros, y demás, tiene que ver con esto. Tiene que ver, es el resultado particular de una cierta dinámica que tuvo en un momento determinado el conflicto intercapitalista. Entonces me parece que es importante ver qué es lo que está influyendo ahí adentro, qué se juega, qué cosas se juegan en ese conflicto. A mí me parece que hay tres elementos ahí que están jugando. Uno es algo que podríamos llamar el sustrato tecnoproductivo estructural de esa cosa, que es algo que solemos llamar el sector,
la cadena productiva, pongámosle el nombre que le gusta, digamos sector, pero no quiero entrar en discusiones semánticas sobre la cuestión. Pero digamos, ahí hay cuestiones que son importantes para verificar cómo se está moviendo eso en cada momento. Digamos, los sectores, y cada vez más, tienen formas predominantes de competencia internacional que determinan ciertos lineamientos, hacia dónde se va, quién conduce, etcétera, quiénes son los actores principales de ese proceso, cuáles son las formas en las que se compite en el mercado internacional o en el mercado interno, digamos, eso es un dato estructural, claramente la cuestión. Por supuesto, las dotaciones relativas factoriales también, digamos, porque eso tiene que ver de algún modo con las ventajas comparativas con las que cada país está inserto en esa disputa a nivel internacional, y el otro es el ciclo económico. Digamos, es decir, los sectores están sujetos a ciclos económicos generales y a ciclos económicos particulares, ¿no es cierto? Y en determinados momentos del tiempo hay algunos precios que van para arriba a nivel internacional, y esto favorece a algunos sectores y complica a otros, y esa cuestión también está dentro de estos juegos relativos, está influyendo sobre las rentabilidades relativas, digamos, me parece. Pero una primera cuestión es esta, ¿no? La importancia que tiene el ámbito tecnoproductivo, el sector, etc. La segunda cuestión son las instituciones, la regulación, la política económica, lo que define de algún modo, en cierto sentido, fuertemente las rentabilidades relativas. Si hago apertura comercial o si no hago, si hago liberalización financiera o si no hago, si tengo privatizaciones o no las tengo, y si tengo determinados regímenes promocionales o no, no importa, a todo eso me refiero, digamos, ¿cierto? Esta es una segunda cuestión que claramente influye sobre esos desempeños particulares de cada una de estas fracciones. Y la tercera son las estrategias propias de estas empresas, que uno ya no diría las estrategias de las fracciones, lo veo como un tema más, si ustedes quieren, micro, ¿no? La estrategia de la empresa fulano, del grupo mengano, etcétera, que en cierto sentido son como apuestas, para decirlo de algún modo. Estos muchachos leen, tratan de leer lo que viene o cómo va a venir, o cómo creen que puede venir, y tratan de implementar una estrategia para aprovechar esa situación. Esas apuestas a veces salen bien y a veces salen mal también. Es decir, también puede haber estrategias fallidas, digamos. Entonces me parece que en ese escenario de la lucha intercapitalista interactúan estas tres dimensiones: la dimensión sectorial, la dimensión regulatoria y la dimensión estrategia de empresa. Y esto es lo que finalmente decanta o resulta en un desempeño, que es lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos, digamos, ¿no? Ahora, cómo interactúan es algo bastante difícil de saber, digamos, qué prima sobre una, la otra, etcétera, es la estrategia. Si a mí me apretaran hoy, si me dijeran, bueno, a ver, jugate, digamos, de estos tres factores, ¿qué importancia relativa tienen? Digamos, yo diría que los más importantes son el sectorial y el regulatorio, y que las estrategias son complementarias a esta cuestión, en cierto sentido, digamos, en términos generales. Un 40, 40 y 20, para decir así, digamos, ¿sí? Entonces, a la cúpula, o a cómo se desempeña cada uno dentro de la cúpula, depende mucho de cómo esté yendo en general el sector, cómo sea su relación en relación con las regulaciones, su situación en relación con las regulaciones, y complementariamente si la están leyendo bien, si están jugando bien o si están jugando mal, digamos, ¿sí? Entonces, simplemente para ir cerrando el comentario, el conflicto capital-trabajo en la Argentina es un conflicto particularmente agudo, digamos, porque los actores están orgánica y políticamente constituidos para tener capacidad de disputar el excedente, digamos. Y esto es una construcción histórica y social, y por eso nosotros tenemos una puja distributiva probablemente más alta que en otros casos, digamos así. Por eso solemos tener a su vez niveles inflacionarios relativamente más altos que en otros casos, digamos, porque a partir de que se dispara por ciertos factores, la puja distributiva los alimenta, porque tenemos actores con capacidad de disputar de distintos modos. Martín alguna vez habló de la inflación oligopólica, sabemos de la capacidad reivindicatoria de los sindicatos, tenemos el chantaje que hacen los muchachos cuando no liquidan divisas, distintas cuestiones sobre las que se puede participar. Muy bien. ¿Qué percepción tenían estos pibes en los 90? Pues claramente, la política era una política, digamos así, a favor del capital. Todavía ahí adentro hay un alineamiento con esta cuestión. Me puedo ir mejor, peor, protesto porque no me están dando lo suficiente, etcétera, pero apoyo este gobierno, para decirlo de algún modo. ¿No es cierto? Más parecido a lo que estamos viendo hoy. En última instancia, independientemente de la coyuntura particular, más allá de los ruidos y de las quejas
de alguna queja particular. ¿Cuál fue la percepción en los 2000? Y que en realidad el Estado intervenía en la puja distributiva tratando de sostener en cierto sentido la capacidad reivindicatoria de los asalariados. Y esto generó también en cierto sentido una percepción de que ese Estado no estaba trabajando efectivamente para el capital. Esto no quiere decir que no hubiera empresas, sectores, etcétera, que no ganaran mucha guita. Sí, digo, otra vez, es independiente de esa cuestión. ¿Cómo intervinieron estos tres elementos del conflicto intercapitalista en un periodo y en otro? Yo tengo la impresión de que el principal elemento en los 90 que redefinió la lucha intercapitalista es el cambio de marco regulatorio. Las instituciones de los 90 implicaron efectivamente un cambio regulatorio significativo. Apertura comercial, liberalización financiera, privatizaciones. Las privatizaciones reordenaron en cierto sentido alianzas, lo hicieron dinámicamente, la apertura comercial claramente favoreció a unos en detrimento de otros, etc. El cambio regulatorio me parece a mí que fue decisivo en cómo ocurrieron las cosas en términos de la lucha intercapitalista. Es el cambio regulatorio el que pone en mejores condiciones a las empresas extranjeras que a los grupos nacionales para enfrentar esa constelación de incentivos o esa constelación de situaciones. Y me parece que es eso lo que importa, digamos, no es lo único, pero es eso lo que está impactando decisivamente sobre los resultados que aparecen después de ese periodo. Probablemente también haya habido alguna cuestión de cierta importancia en las estrategias elegidas. Claudio decía, algunos se concentraron en el núcleo de sus cosas, parece haber leído relativamente mejor, en otros que quedaron muy presos de cambio regulatorio. Los tipos entraron a un tema de privatizaciones cuando le cambiaron las condiciones, cuando les congelaron las tarifas, etc., se le terminó la capacidad diferencial de acumulación. ¿No? Eso es cierto, entonces algunas estrategias fueron más premiadas que otras. ¿Qué me parece que pasó en los 2000? En los 2000 yo no advierto cambios regulatorios significativos más allá de la institucionalidad del mercado de trabajo, que es un cambio claramente que va en la otra dirección, de favorecer, digamos así, a los asalariados en el conflicto con el capital. Y me parece que los cambios que se notan en los 2000 en la cúpula son muy sector dependientes, son muy ciclo económico, ciclo internacional dependiente, digamos, son muy precio de materia prima, son muy precio de commodities industriales, son demanda de ese tipo de productos, de ese tipo de cuestiones, etcétera, muy de ciclo económico en particular. Digamos, me parece que eso impacta mucho en estos cambios en los 90 y probablemente también, y en particular para estos nuevos actores que aparecerían, algo de regulación, generarles tierra del fuego o eventualmente direccionarles la obra pública, etc. Entonces me parece que puede ser un modo, en cierto sentido, de entender estas diferencias de movimientos relativos en la cúpula. Me queda un interrogante final, digamos, o varios, pero uno, por ejemplo. Efectivamente, estas empresas que aparecen, algunas constructoras, juego, etcétera, etcétera. Efectivamente es un nuevo actor del poder económico, es una nueva fracción burguesa, etcétera, etcétera. Digamos, es un intento de crear eso, o en realidad es un intento de financiar de algún modo la política, llamémosle así. Lo estoy diciendo sin ningún ánimo peyorativo ni nada por el estilo, ni mucho menos condenatorio. Digamos, ¿no? Es decir, no me queda muy claro si es efectivamente un intento de generar un actor dinámico de un nuevo modelo de acumulación o en realidad de algún modo tratar de poder facilitar la intervención política. Estamos asistiendo de algún modo nuevamente a ciertos cambios regulatorios en este proceso. Y el punto es, bueno, estos nuevos cambios regulatorios tendrán un impacto otra vez cuando nos juntemos acá de vuelta dentro de 5 años. Nosotros no, porque no vamos a hacer las cuentas, pero cuando ustedes hagan las cuentas y se vea otra vez qué empresa está arriba y qué empresa está abajo, a lo mejor los cambios regulatorios que se insinúan en este periodo vuelven a ser importantes para explicarlo. Bueno, era eso. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Y Enrique Arceo, bienvenido entonces otra vez a la academia. Bueno, ya me hace sentir más oxidado lo uno de lo que estoy. No, realmente me siento muy oxidado.
Vine fundamentalmente, estoy escapando a toda invitación, por la amistad que me une a los 4 autores, sobre todo a 3 de ellos. Y me parecen trabajos muy buenos, metodológicamente correctos y rigurosos, y que además tienen matices, tienen reflexión y tienen interrogantes que los hace particularmente importantes. Ahora, es muy difícil hablar después de una economista como Porta, porque yo no me siento economista. Entonces, mi reflexión, 2 pinceladas nomás, va a apuntar más a otro lado. Igual que en Porta tengo cuidado con la pintura que me dan los cuadros derivados de las ventas como radiografía del poder económico, ¿sí? O como pantallazo del poder económico. Yo pienso que son insustituibles, pero que sean insustituibles no quiere decir que no deban ser complementados con miradas más complejas y más globales. Miradas que remitan al efecto global de la lucha de clases interna y los enfrentamientos interimperialistas e intercapitalistas. Esto me parece que es una tarea que hay que hacer, que hay que avanzar. Lo único que digo es, me quedo con ganas de más. ¿Sí? Pero esto es bueno. Creo que se está cerrando un ciclo de casi 15 años de análisis del poder económico, que fue riguroso, que abrió un montón de ojos, que abrió un montón de ventanas políticas. Y estoy en desacuerdo con que estos trabajos tienen que ver con otra etapa. Si no podemos hacer el saldo de esta etapa, la próxima etapa la va a fijar Macri. Entonces tenemos que realmente ponernos a trabajar sobre los límites, las características de lo que pasó, porque si no estamos perdidos. Y en este sentido, me parece que acá hay aportes importantes. A mí me despierta mucha reflexión el problema de la suerte de los grupos y si la convertibilidad es el fruto de los grupos. Es algo así como los grupos en el poder. Evidentemente, las usinas de pensamiento de los grupos trabajaron en todo el programa. Pero me parece que detrás de los cuadros y de los actores hay cambios cualitativos que pasaron. El primero, evidentemente, que cuando hablamos de capital extranjero, en los 90 estamos hablando de un capital extranjero totalmente distinto al de los 70. El de los 70 son capitales que han pegado el salto para encontrarse defendidos por la barrera albanera. En alguna forma son parte del proyecto desarrollista. El capital, aunque sean las mismas empresas a veces, en los 90 apunta a constituir los estados en plataforma de exportación. Necesitan otro estado. Y como integrantes del bloque de clase dominante van a ejercer otra presión en cuanto a la orientación de la política y los límites que imponen a las políticas nacionales. Esto me parece que no debería obviarse, primeramente. Seguramente, segundo, creo que los 80 y los 90 dan un papel decisivo dentro del bloque de clases dominantes al capital financiero, no tanto como acreedores externos, sino como condicionante global de la posibilidad de reproducción del ciclo económico. En este sentido, anclan, ¿sí?, los límites del proceso de acumulación. Y además
los dos conjuntos, capital transnacional más capital financiero, plantean, imponen un tipo de Estado y un tipo de relación de la economía nacional con el mundo. Este tipo de relación no es distinta a la que planteó la oligarquía en el sentido más elemental. ¿Sí? El eje de las subordinaciones de las burguesías locales al imperialismo, o como quieran llamarlo, es el libre cambio. Y constitutivamente la oligarquía está ligada al ciclo de capital de los países centrales. Los grupos son oligarquía diversificada, son por su origen lo que sobreviven a los intersticios que permite el libre cambio. Son socios del capital de los países centrales. Y en este sentido su programa no es muy distinto del que impone el capital transnacional, con la diferencia que pretenden utilizar el Estado para ampliar o crear ámbitos privilegiados de acumulación. Pero esto es una utilización absolutamente instrumental y limitada del Estado. No tienen un proyecto distinto al del capital central, al del capital transnacional. Son parte de eso como socios menores que procuran utilizar un Estado que está cambiando rápidamente de naturaleza. El Estado, la convertibilidad, es un Estado que tiene formas y capacidades de intervención distintos al Estado de los años 70. Y esto no es necesario desarrollar mucho para darnos cuenta que lo que cambió es el tipo de Estado. En este sentido me parece que no fue una mala apuesta de los grupos como fracción de clase. Impusieron su proyecto, que es el de capital central, y lo logran imponer porque esto es el proyecto del capital transnacional. Claro, no tienen la espalda financiera y tampoco tienen muchos de ellos la capacidad tecnológica para hacer frente al capital que ahora se está metiendo adentro y que les pelea y les compite en los mismos mercados internos. Y esto no les permite a muchos de ellos sobrevivir. Los que sobreviven son los que desarrollan su base tecnológica, una base tecnológica propia, y tratan de internacionalizarse, siguiendo el ejemplo del gran capital del centro. Siguiendo el ejemplo en la periferia, ¿sí? En forma lumpen. Pero bueno, tenemos acostumbrados que creamos lumpen burguesías, como la del juego. Estamos también acostumbrados que nuestros líderes no son, Vagón no es un gran innovador, ¿sí? Pero bueno, es lo que tenemos. Me parece que el retiro de los grupos en realidad es su primarización, su destrucción. En algunos casos se resulta la concreción de una estrategia exitosa de primarización. Esto como aportar matices a lo que dicen Marisa y Claudio. Yo sé que estos matices son disruptivos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La otra cosa que me llama la atención es el problema de las continuidades y rupturas. ¿Sí? Y si uno parte de la consolidación de un bloque dominante bajo la hegemonía del capital financiero y el capital productivo, fundamentalmente transnacional, en alianza con el capital productivo local, el desplazamiento del capital financiero, lo que queda es un bloque dominante constituido básicamente por las distintas fracciones del capital productivo,
por un peso fuerte del capital transnacional que se va acrecentando. Y creo que ese bloque va a permanecer firmito, con una gran hegemonía ideológica en cuanto al modelo de país, en cuanto al tipo de inserción internacional, etcétera, etcétera, sin demasiados desafíos y debate, con un gobierno. Ustedes saben que el gobierno no refleja necesariamente políticamente al bloque dominante, puede estar incluso en oposición al bloque dominante. Lo que hace el gobierno me parece que tiene una carga para obtener su legitimidad, de impulsar el crecimiento, de asegurar el empleo, redistribuir ingresos. O sea, lo que va a hacer el gobierno es una batalla en el ámbito de la distribución. Sin una batalla, porque no tiene fuerzas sociales detrás ni se lo propone, en el ámbito del modo de acumulación, porque no piensa alterar, no puede alterar, o no quiere alterar, esto es otra discusión, el bloque de clase dominante. Las continuidades vienen del bloque de clase dominante, que marcan los ritmos y las formas de inserción en la economía mundial. Y las discontinuidades me parece que se disparan básicamente desde el conflicto de la distribución. Estos conflictos que se mantienen con grandes tensiones. En realidad, el conflicto de la distribución lleva a enfrentarse con el sector agropecuario. ¿Sí? La lógica del capital transnacional hace necesario nacionalizar aguas, hace necesario nacionalizar YPF. Pero esto pareciera que son fundamentalmente acciones defensivas en el ámbito de la distribución, que no ponen en tela de juicio al Estado del bloque de clase dominante. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero ¿qué quiero decir con esto? El hecho que el Estado intervenga es una posibilidad de cualquier coyuntura económico, político, etc. Y el Estado puede intervenir hacia la derecha o hacia la izquierda. La intervención no es buena ni mala de por sí, es intervención. La intervención interfiere con la libertad de los capitales, en general es rechazada por los capitales, pero para ser efectiva, para cambiar la constitución del bloque de clase dominante, necesita formar un tipo de Estado específico, que no es el tipo de Estado que heredamos de los 90. Y esto no se hizo. No tenemos un Estado capaz de planificar. No tenemos ni siquiera sectorialistas en el Estado, como para empezar a pensar qué es lo que hay que producir, qué priorizar. ¿Sí? Y no tenemos instrumentos, no nos hemos dado los instrumentos para eso. Esto es parte de esta tensión que hay, me parece, entre la oposición a nivel de distribución y un modelo de acumulación subordinado, que ahora va a pegar un salto. Porque fíjense que en definitiva, esto es el trabajo de Alejandro y Martín, me parece muy interesante. El perfil de las 50, el peso de esas 50 sobre las exportaciones, el carácter agroprimario que tiene la mayoría, con algunos insertos de commodities. ¿Sí? Lo que nos están preanunciando es el apoyo que puede tener esta propuesta de transformarnos en el supermercado del mundo, falaciosa e ilusoria. Argentina no va a desplazar a Europa en la producción, de la parte cara de los supermercados. ¿Sí? Europa importa todos los bienes primarios que necesita y tiene el doble de excedente que ese déficit que le genera esta importación, con la venta de alimentos preparados y bebidas.
¿sí? Que seguramente incluso vamos a tener que liberalizarnos en eso. Vamos a tener que bajar barreras. ¿Sí? Y esto es el terror que hay en Canadá, en Estados Unidos, el queso europeo, las jaleas, las pastas, etcétera, etcétera, que es lo que va a entrar y va a afectar también, incluso a la industria agroalimenticia. Arcor podrá ser una parte seguramente en el supermercado, en la sección galletitas y galecina, ¿sí? Pero esto no cambia demasiado, sobre todo si tenemos en cuenta que en el tratado con Canadá queda prácticamente excluida la liberalización en todo tipo de carnes. Acá viene otro round. Brasil está creciendo muchísimo sus exportaciones de carne con la actual estructura arancelaria europea. Creo que son distintas las condiciones de expansión en el mercado europeo que tiene Brasil y Argentina, claramente. Pero además se viene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y el perfil pareciera, si no lo logramos parar, si no lo logramos parar, cuando en el 95 empezamos a pelear contra el ALCA, parecía que era imposible. Está bien, se juntaron un montón de cosas para que fuese posible rechazar el ALCA. Pero a lo mejor las podemos juntar de nuevo. ¿Sí? Ahora, lo único que me parece que es importante tener en cuenta esta deriva del bloque dominante, ¿sí? Para salir de una discusión inequívoca en el torno de la distribución. El futuro argentino no pasa solo por la distribución, sino pasa también por qué modelo de país se va a hacer y qué tipo de inserción en la economía internacional. Y tal como está planteada la discusión, esto se omite. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, ahora me presento a mí misma, ¿no? Es muy ridícula. Si querés, presentamos nosotros. No, voy a hacer un comentario muy breve de los trabajos y de lo que me disparan los trabajos, más en clave sociológica, que es en la única clave en la que puedo hablar después de que hablen dos economistas, que uno renegado, pero economista al fin termina hablando de economía. Claramente la reivindicación de que se continúe en una línea de trabajos que a muchos de nosotros nos formaron desde la más tierna juventud. De los primeros años de la carrera, que nos impactó la lectura de los trabajos liminares, en donde yo rescataría, además de toda la línea de autores de Flaxo, la línea del equipo de Jorge Schwarzer, que venía trabajando en económicas, ¿no? Digamos, me parece, y en el CICEA, que son como lugares en donde el tema del poder económico se lo empezó a estudiar con la lupa, a ponerle la lupa. Y continuar para el resto de los periodos que se fueron sucediendo me parece que es una tarea ineludible, incluso para las nuevas camadas de estudiantes, porque con todas las limitaciones que tienen los estudios de cúpula o los estudios de alguna fracción de esa cúpula, cuando uno trabaja en empresas o grupos, permite igualmente dar herramientas de análisis para pensar muchas cuestiones relevantes. De acá se mencionaron varias, pero podríamos agruparlas sobre la naturaleza del poder económico, del bloque de poder y de inserción internacional en la economía internacional de nuestro país, y en un aspecto que yo creo que también ayuda y que tal vez fue menos mencionado y yo lo voy a traer a colación, que son las estrategias que el poder económico despliega en tanto actor político, porque yo creo que para una de las posibilidades de complementación de este tipo de estudios es la de del análisis del empresario como actor político, donde ya ahí tenemos un trabajo clásico de Carlos Acuña, que también cuando era jovencito Carlos Acuña, había armado sobre la burguesía como actor político, ¿no? Digamos, hay algo de la dimensión
de la necesidad del capital de organizar sus intereses en formas de estrategias políticas, con una serie de tácticas políticas. En lo personal considero que el análisis de todo este tipo de estos tipos de análisis, más de cúpula o de fracciones como los grupos económicos, son importantes para analizar eso, pero tienen un peligro, que es pretender derivar las de los desempeños o de las transformaciones o de las continuidades que se registren en ese tipo de análisis los análisis de acciones políticas. Yo creo que los análisis de acciones políticas del empresariado requieren una batería de datos, de estrategias metodológicas particulares que complementen, que usen esto como insumo, pero que no nos lleve a pensar que si crecieron apoyarán y actuarán de esta forma políticamente, y si perdieron, si el resultado del desempeño económico fue que hayan terminado vendiendo, en realidad uno se queda parado en la perplejidad de se pegaron un tiro en los pies. O sea, ¿cómo es, digamos, el consenso de los empresarios hasta la mitad de los 90 con las reformas que a muchos de ellos los terminaron afectando? Fue muy amplio, venía construyéndose desde la década del 80, habían sido gran parte de los capitanes que se convirtieron en almirantes después, una preocupación instalar una idea de discusión de un tipo de Estado particular, que si bien nosotros sabemos que no era el Estado desarrollista que había intentado construirse en los 70, el Estado que había en los 80, porque ya había pasado la dictadura y su transformación estructural, que había afectado también al Estado, seguía estando la idea de que el Estado tenía un poder de intervención grande, que podía seguir produciendo, que seguía siendo un actor fuerte, y el consenso del poder económico en términos ideológicos, el gran factor de cohesión fue desmantelar ese Estado. Uno puede tener un factor de cohesión, una gran coincidencia, y después una serie de desavenencias múltiples que se fueron desplegando en la década del 90, y yo creo que ahí sí operan los tres factores, las tres dimensiones que mencionaba Fernando, de cómo se desenvolvió el contexto en términos del sector y su inserción a nivel internacional, cómo se desenvolvió todo el sistema regulatorio que se implementó en ese periodo y como dice Enrique, por qué razones se fueron dando esas implementaciones. Y por otro lado juegan las estrategias, y ahí hay una heterogeneidad importante de estrategias. Nosotros con Alejandro habíamos hecho un trabajo que ustedes recuperan sobre las distintas estrategias de los grupos en la segunda mitad de los 90. Ale después trabajó muy profundamente sobre una puntual, que es la de retirada, y cómo eso se terminó dando el proceso, pero con análisis más micro, porque ahí hay que salir del análisis de cúpula, volver al análisis del grupo en particular o de la firma, depende del caso, y analizar dimensiones que explican muchas veces las estrategias por factores organizacionales propios de la dinámica de la sucesión ante la muerte de los propietarios originales. Digamos, hay miles de factores que empiezan a incidir en esa multiplicidad de estrategias. Que las estrategias fueron diversas y que en algunos casos fueron exitosas y en otros casos no, lo muestran claramente el cuadro que ustedes mostraron. Digamos, más allá de cuáles hayan sido las razones, muchas de las grandes empresas nacionales perdieron. Eso quiere decir que las que quedaron sin ningún poder, no pudieron, digamos, que hayan quedado minimizadas o reducidas en su poder estructural, no nos dice necesariamente que hayan quedado minimizadas y reducidas en su poder político. De hecho, todos los estudios que se están llevando a cabo, lo digo porque estamos armando uno casualmente sobre el tema, sobre lo que es la acción política del empresariado hacia fines del kirchnerismo, en el último gobierno de Cristina Kirchner, y el rol que juega, que estamos viendo que desempeña en la articulación de una salida particular de ese modelo, nos muestran que, a pesar de ser minoritarios, los que articulan al bloque en términos políticos siguen siendo los nacionales.
a niveles muy explícitos. Para que se den una idea, en la Asociación Empresaria Argentina, que nuclea el conjunto de empresarios, de presidentes de empresa más grande de este país, muchas, la gran mayoría de ellas extranjeras, porque digamos la extranjerización de la economía es evidente y lo mostraron ustedes en ese trabajo, que ya viene de los 90, definen una conducción de esa institución sí o sí en manos de un presidente de empresa nacional, ¿no? Y muchas de esas transnacionales, no nos olvidemos, colocan como presidentes a hombres de este país, con trayectorias dirigenciales previas en este país. Digamos, no es que traen, como sí se utiliza en otros lugares del mundo, esta idea de la rotación del CEO de otro país, un extranjero, hacia esta planta. ¿Por qué? Por algo de lo que ustedes mencionaban. 2 o 3 cuestiones de las que ustedes mencionaban. En Argentina, a diferencia de cualquier otro país de la región, el conflicto distributivo es alto, porque la disputa entre capital y trabajo, por la razón explicada Fernando, sigue siendo muy fuerte. Y en la Argentina, más allá de los 90, el poder de intervención estatal o la legitimación de la intervención estatal hacia la derecha o hacia la izquierda, como decía Enrique, es una constante que no está consolidada. Está consolidada la intervención, lo que no está consolidado es el modelo de la orientación de esa intervención, y asistimos a ciclos periódicos de vaivenes en la orientación de esa intervención. Claramente hay persistencias muy importantes que resaltaron en el trabajo, porque coincido en la idea de que el Estado, que es el otro actor que está ahí dando un juego fuerte, no se metió en el problema de la producción, concretamente en alterar la estructura productiva, y sí trabajó en el intento de alteración de la estructura distributiva. Yo creo que no solo no se dedicó a no alterarla, sino que en algunos casos, como bien estudió Martín, en este trabajo está algo y en otros mucho más, no sé, todo lo que se hizo fue para profundizar esa misma estructura, no que por omisión se consolidó, sino que se hicieron cosas que llevaron esa consolidación. Pero también creo que hay que ver matices en el periodo kirchnerista, digamos, en lo que es todo el periodo de los 2000, porque hay un cambio de la orientación estatal hacia fines del periodo que, al menos en términos de percepción del empresariado, fue visto de otra forma. O sea, hasta el 2012, digamos, hay una primera etapa donde no hubo grandes cuestionamientos del empresariado, en términos del empresariado como actor político a través de las corporaciones o en la boca de sus principales dirigentes, salvo algunas excepciones muy puntuales. No hubo grandes cuestionamientos a los lineamientos de la política económica y la orientación de la intervención estatal, y como además la mayoría de ellos, por su inserción estructural, estaban beneficiados o por los nichos que le abría el propio Estado o por los precios internacionales que le resultaban favorables para su inserción, más la política cambiaria que le resultaba también favorable a ese proceso de acumulación, hasta ahí no se registran mayores cuestionamientos. También es cierto que hasta ahí la conflictividad distributiva reparaba un poco lo que había sido la crisis de la convertibilidad, y después no avanzaba demasiado más ni cuestionaba las lógicas de capital. Cuando el capital comienza a tomar otra conducta, y por distintos motivos que podemos entrar, pero no me quiero derivar, comienza un proceso de fuga de capitales sostenida que la motorizan lo de la cúpula, básicamente, digamos, estos muchachos, esta filita de los cuadros que estamos acá analizando. Es un proceso que se inicia en 2006 y que llega a su punto álgido en el 2011, pero que es todo en crecimiento durante esos años y que implica una salida de capitales muy fuerte. Ahí hay un cambio en la orientación de la intervención estatal, que empieza a diseñar una serie de intervenciones. La más conocida es la del control de cambios, pero no es la única, ni siquiera es la que más genera problemas hacia ese poder económico, porque tienen varios mecanismos para salvar, sobre todo las extranjeras, esas limitaciones del sector.
Me parece que cuando se conforma un equipo económico que empieza a actuar más cohesionadamente hacia una dirección de entrar en las cadenas de valor, de entrar en cómo se redistribuye en cada parte de la cadena la apropiación del valor generado entre los capitales, y cómo después se reinvierten las utilidades obtenidas, ahí empieza realmente una etapa en donde el poder económico, no importa ya si ganó mucho, si ganaba más que en los 90, digamos, todas esas lugares comunes que escuchamos, digamos, de que cómo no se apoyó, de hecho a la propia expresidenta lo había hecho público en alguna de las cadenas, define que eso debía cambiar sustantivamente, porque ya hay leyes, regulaciones específicas al mercado de capitales, al proceso de comercialización y abastecimiento, a la participación de los directores que tenía el Estado dentro de la mayoría de las grandes empresas, abrir esos balances y a cuestionar el nivel de reinversión de las utilidades. Cuando aparecieron todo ese tipo de mecanismos, y además ese tipo de mecanismos aparecieron de la mano de una modificación menor, pero para el empresariado como actor político fue bastante significativa, que es el hecho de el Ejecutivo adquiere la posibilidad de actuar e implementar, y después el reclamo por vía judicial no puede tener un procedimiento cautelar, digamos, es primero implementa el Estado la sanción y no hay forma de hacerla parar con una cautelar, como en el caso concreto de la ley de abastecimiento, donde primero se cobraba la multa y después iniciaba el juicio, digamos. Ahí es donde claramente se observa un proceso muy activo donde se invirtió mucho dinero en acción política de parte de los grandes empresarios. Es un proceso que arranca fuerte en el 2012, que en 2013 lleva a la consolidación y al armado de lo que va a ser el Foro de la Convergencia Empresarial, que costó mucho recomponer. Es muy difícil en Argentina, por la diversidad estructural que hay en el poder económico, construir un actor colectivo que exprese los intereses y la estrategia política del conjunto de los empresarios. Ese esfuerzo se hizo, se consiguió con éxito armar el foro y sumar a todas las corporaciones y las grandes empresas de la Argentina, y se consiguió construir un discurso que abriera el juego a otros actores políticos, estableciera alianzas con ellos, instalara un tópico de temas de amplio grado de aceptación y volviera a unificar al empresariado en torno a la necesidad de volver a palabras del CEO de Techin, más mercado, menos Estado. Ya no hay más dudas de que lo que queremos es más mercado, menos Estado, cosa que expresaron públicamente en la reunión del foro de diciembre de 2014, digamos. Es esta idea de hay que cambiar claramente otra vez, es hora de volver a hacer este cambio de paradigma. Entonces yo, para volver al tema que nos convocó hoy, creo que la base para empezar a pensar los procesos del poder económico está en este tipo de análisis, complementado con otro tipo de análisis vinculado a las estrategias de los grupos o de las empresas en toda su dimensión, análisis más cualitativo, con los análisis más de inserción internacional y comportamiento de capital en distintos ciclos del sistema capitalista, pero a su vez siempre leerlos en paralelo con todas las estrategias políticas que el capital también despliega, conformándose como actor político, con algunos casi siempre con grados de fragmentación muy elevados y en otros momentos con grados de cohesión muy fuertes. Y cuando aparecen los grados de cohesión muy fuertes son generalmente para lograr virajes muy fuertes en la orientación del Estado, porque el objeto de deseo de ahí, digamos, de la lucha política fuerte, está colocada en qué tipo de Estado hay que tener, y no solo para la regulación del conflicto de capital y trabajo, que ese es el motivo principal, por supuesto, sino también para evitar cualquier pretensión de que el Estado regule la forma de acumulación de capital. Así que bueno, abrimos a preguntas si les parece.
a los autores, si quieren. Una pregunta. Este tema de, yo no sé cómo se ingeniero, pero digamos, 200 empresas existían de una manera y otra y baja esa cantidad en la parte de la convertibilidad por diferentes factores explicados, puede ser porque fueron también útiles para el desarrollo de la lista internacional, etcétera, etcétera, haber sido. Pero en el último análisis, esa clase tendría que haber sido, está compitiendo intercapitalísticamente, digamos, y ha sido un fracaso en su competencia y por eso desapareció. Por lo tanto, es un fracaso total en el último análisis. Porque si realmente una clase empresarial que está integrada en un territorio, tiene que expandirse hacia otro territorio y no desaparecer a través de una venta que podrá ser vinculada. El otro día, no sé, leía así que Campo Austral y Bocati fueron comprados por brasileños. Son industrias muy básicas. O sea, Sinar y hacer fiambres. Eran de buena calidad y desaparecen. Es decir, parecería que aparte de todos los factores internacionales, como una falla que esa liga no puede jugar en primera. Digamos, visto por ahí. Es una opinión, digamos. Sí. Sí, vamos juntando varias preguntas y así. Otro no economista e ingeniero, digamos. O sea, perdieron tanto las empresas que desaparecieron de la cúpula. Porque yo me acuerdo los viejos trabajos que salieron en los fines de 90 de Aspiazu y Basualdo, donde empiezan a mostrar cómo hubo dos procesos en las privatizaciones, los grupos nacionales que entran en las privatizaciones y después se desprenden con una enorme ganancia, aparentemente para entrar en el negocio financiero. Entonces, esa es mi pregunta. ¿No hay una fuga hacia el exterior de muchas de esas la hipótesis de Eduardo que compartíamos es que se retiraban para volver? Lo que pasa es que en buena parte no se produjo la vuelta, es decir, que quedaron seguramente como inversores subordinados dentro del mercado del sistema financiero internacional. Otros se privatizaron, ¿sí? Pero uno tiene la impresión de que la vuelta esperada, ¿sí?, no se produjo. Los datos lo que muestran es eso. Sí, sí. ¿Sí? No importa lo que individualmente hayan perdido. Sí, sí, a lo mejor vendieron bien, están llenos de Claro, dólares en ninguno descendió en la escala. Claro, están tomando de aquí, dice Honolulu, ¿sí? Maravillosamente bien apantallado, pero bueno, pero como fracción de clase ha desaparecido. Claro, pero parecería ser un sector del capitalismo sin vocación de real poder, que prefieren, digamos, una actividad más bien rentística, o por ahí debido a que de pronto ven un proceso de globalización y extranjerización tal y una falencia tecnológica tal y organizativa que dicen: yo acá no puedo competir mejor, me voy con mis dólares a disfrutar, ¿no? Sí. Yo lo que quiero, porque me parece que buena parte del debate está orientado a lo que no está en el trabajo, que siempre pasa y es genial que pase, sobre todo porque nosotros discutimos muchísimo sobre las cosas que quedaron fuera del trabajo y que son la razón del trabajo, justamente, que no es pensar el poder económico por el poder económico en sí. En realidad nos importa caracterizar el poder económico, nos parecía que era bueno hacer un balance
pero digamos, somos muchísimos los que tenemos esta preocupación desde hace muchos años y que desde distintos lugares y independientemente a veces de las temáticas, del enfoque, de cómo se tratan, tratamos de pensar, digamos, todo el rompecabezas, porque lo que nos interesa en realidad es el campo popular y no el poder, pero creemos que hay que caracterizar bien esa parte, esa fracción social, para poder ver cómo, sobre todo en la encrucijada actual, cómo se rearma una estrategia distinta. Y acá, digamos, voy a quemar varias mediaciones, pero creo que el meollo de la cuestión en el que estamos de vuelta planteados es esta, digamos, ocurrida o cerrada la disputa, digamos, en la última elección, como cierra y abriendo el espacio, digamos, para que este poder económico se explaye. El análisis de la derrota lleva a pensar, bueno, ¿cuáles serían los sectores que hoy confrontarían con este poder económico tremendamente regionalizado, concentrado, cipayo, globalizado, que está mirando para otro lado, no sé qué? ¿Pero por qué? Porque, teniendo en cuenta la estructura social y política de nuestro país, siempre que se piensa en la alianza social de características nacionales y populares, uno piensa en estos sectores trabajadores, el sindicalismo y la parte buena de la burguesía. Históricamente, el peronismo reedita eso, porque representa eso, una conciliación de clases que tenía a estos sectores como una de las patas centrales, y era casi imposible imaginarse que Argentina se iba a desarrollar sin un sector burgués. Entonces lo arma primero Frondizi, después Gelbar le da una proyección política y demás. En los 80 se hacen los capitanes y demás, digamos, se le da mucha, se continúa, porque en los 70 ya habían significado una ruptura, estos sectores siguen creciendo. En los 90 prácticamente se le dan espacios de partes enteras del Estado, y está claro que de nada de eso ha salido un proyecto nacional y popular. Y el kirchnerismo, que es otra cosa que el peronismo, encima pierde la pata sindical y queda en lo que estamos hoy. Entonces digo, pensar el poder económico a nosotros nos interesa, pero no por el poder económico mismo. Ana decía algo que es muy sugerente, que es que los nacionales siguen estando, pero si nos acordamos de los primeros 90, Gilberto Montaña Terrabuzzi vende Terrabuzzi muy al principio porque dice: la convertibilidad a mí me va a aplastar, yo me voy acá, hago rápido lo que tengo que hacer, pero después es presidente de la Unión Industrial Argentina incluso, porque es un lobista, tiene el know-how de cómo se hacen negocios en la Argentina. Y no extrañaría que siguiera habiendo ejemplos de este tipo, digamos, pero es tremendamente... De Mendiguren mismo, claro, más recientemente. Entonces digo, pensar el poder económico nos interesa en tanto todo lo que nos permite pensar sobre el resto. Esta es la cuestión central. En el día de nosotros tenemos distintas instancias, la cátedra Gelbar también da vueltas bastante sobre esto de la burguesía local, ya ni siquiera le ponemos nacional porque creemos que vamos por más o por menos, pero de hecho una cosa muy interesante que aparece, nosotros hemos hecho entrevistas a integrantes del gabinete Gelbar y alguien dice ahí, nosotros supimos que en el 2003 Néstor Kirchner viene a la CGE porque va a buscar el empresariado nacional. Y la CGE estaba dinamitada y además con unas fracciones internas y entonces no encuentra nada y se pone otra vez a recrear con esto que los chicos han caracterizado, y es una cosa todavía más degradada, o sea, menos todavía, porque si se quiere, en los 70 queda Aluar, Fate y Madal con Fate y Aluar, pero bueno, no cambiado el proyecto político, no es que yo voy a seguir teniendo un bastión ahí a la espera de, digamos, que la idea de repliegue tenía que ver también con esto. Entonces digo, ese es el nudo para nosotros de la cuestión, tratar de caracterizar lo mejor posible el poder económico que tenemos, pero para pensar la alianza social que se llamó defensiva y que creo que hoy tenemos que volver a pensar para no caer en los mismos errores y tal vez actualizar la interpretación. El punto es si esa alianza social
ha tenido en algún momento alguna capacidad de provocar ese cambio estructural, digamos. En ese sentido me parece que ha sido razonable llamarlo defensivo, me parece, porque la verdad que no ha tenido el poder social, digamos. Acá coincidimos en la cuestión de que en lo que hemos asistido en el último periodo, en las administraciones kirchneristas, es básicamente a un intento de intervención fuerte sobre la esfera de la circulación de la renta, de algún modo, para canalizarla con fines compensatorios, pero al mismo tiempo no se ha avanzado en absoluto en modificar la matriz productiva de esa cuestión, las formas de producción de la renta, ¿no? Eso requiere actores particulares, no solo requiere de un Estado planificador y consciente de cuál es ese objetivo, y no necesariamente eso estuvo muy claro tampoco, pero también requiere actores, si se quiere, de ese proceso. Me parece que hay una debilidad importante de nuestra constitución burguesa, que es muy difícil encontrar de algún modo a esos actores con capacidad de encarar ofensivamente ese cambio estructural hacia algún capitalismo reformista o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces me parece que lo que hace, en cierto sentido, las experiencias de esta naturaleza, llamémosla como la llamemos, progresistas, populistas, etc., digamos, es de algún modo enfrentar durante cierto tiempo, condicionar durante cierto tiempo, si queremos, la dictadura del capital, fundamentalmente, digamos, condicionarla durante cierto tiempo, en el sentido de tratar de equilibrar de otro modo el conflicto distributivo, situar el conflicto distributivo en otro punto, y hasta ahí, digamos, ¿no? Entonces, ni el Estado, ni las fracciones de clase, digamos, es complicado. Ahora, si uno ve experiencias exitosas de ruptura de patrones de dominación tradicionales, lo que uno verifica con asombro, que ninguna de ellas ha sido conducida por la burguesía. ¿Qué quiero decir? Que las revoluciones burguesas no las hace la burguesía. ¿Qué quiero decir? La revolución Meiji la hacen los hijos de los samuráis. Corea no es los capitalistas que la dirigen. China evidentemente no son los capitalistas que lo van a hacer. La India tampoco. La India tampoco. Entonces, quizás si uno quiere pensar el desarrollo, lo que tiene que empezar a pensarlo desde fuera del mito de lo nacional y popular. Y lo digo así fuertemente. Sí. Porque volviste con todo. Claro, pero volviste con todo. Claro, decía, lo nacional y popular, si está ligado a la dirección de la burguesía, ¿sí? Y no hay ningún proyecto burgués que implique alterar la inserción de la Argentina en el mercado mundial, ni hacer una forma distinta de acumulación, o le entregamos el poder a los capitalistas y peleamos desde los sindicatos por una mejor distribución, punto, ¿sí? O hay que crear algún actor que asuma tareas sustitutivas. La historia está llena de tareas de actores que tuvieron que tomar tareas que no eran ellos, ¿sí? Por falencia de los actores inexistentes. Uno tiene la impresión que si alguna vez hubo, ¿sí?, la clase auténticamente nacional es la oligarquía. La oligarquía, ¿sí? La burguesía nacional, ¿sí?, está bien reemplazada por burguesía local, ¿sí?, salvo momentos históricos muy específicos y en coyunturas muy específicos, no pudo esbozar nunca un patrón de acumulación distinto, que era muy débil, porque siempre tuvo la amenaza de la clase obrera. En otros países no pasó, y hizo que las clases fuesen mucho más dúctiles ante, por ejemplo, el fortalecimiento del Estado. En la Argentina la burguesía sabe desde el 45 que el proletariado está ahí, puede tomar el poder y puede hacer un desastre, incluso por vía democrática. Entonces ha frenado constantemente el fortalecimiento del Estado. Ahora, creo que es una buena coyuntura
porque es cierto lo que vos decís. Naturalmente, pensá un mundo totalmente transnacionalizado. Sin embargo, salvo que se pongan a manejar los ejércitos, necesitas el Estado y una clase nacional, con comillas, que haga el papel de legitimador de la democracia, aunque esté todo condicionado por lo transnacional. ¿Sí? La claque necesaria del vaciamiento del Estado nacional son los nacionales. ¿Sí? Entonces hay que pensar en qué términos estamos hablando, porque estos tienen mucho poder, evidentemente. Su poder no viene solo de ellos, son también portavoces del capital transnacional. Son los que viabilizan la legitimación del dominio del capital internacional en el aparato político argentino, de cualquier país, necesariamente, porque todavía no estamos dispuestos a elegir a Trump directamente. ¿Sí? Pero pienso que lo que se abre, cuando digo discutamos rigurosamente este ciclo, ¿sí? Mastiquemos la derrota, y la primera reacción ante la derrota es juntémonos todos, no importa cómo, para hacer frente. Yo digo cuidado, porque seguramente es necesario juntarnos todos y hacer frente, pero además habría que buscar los caminos para que eso no se transforme a mediano plazo o largo plazo en otra derrota. ¿Sí? Y creo que discutir estas cosas, plantearlo claramente, políticamente discutirlo, es esencial. Sí, sobre todo porque juntarnos todos conlleva una situación de restañar las heridas que ese todos ha tenido durante este tiempo, sí, porque efectivamente han quedado afuera de un proyecto que podría haber sido muchísimo más fuerte si hubiera contemplado la inclusión de otra gente que se la corrió muy rápidamente, sí, por la poca capacidad autocrítica para poder avanzar sobre cosas que eran grosas y sobre las que se necesitaba una alianza social mucho mayor. Lo que pasa es que si no ponemos en discutir de qué hacer política, o sea que lo popular es la relación de un líder con las masas, en donde no hay ninguna intermediación, no hay ninguna construcción social y política, esto es ir al desastre siempre. Exacto. ¿Sí? Ahora, estas son de las cosas que hay que poner en tela de juicio. Lo que vos decís supone haber aprendido esta etapa, pero de una etapa que no es cualquiera, porque yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, es la etapa donde el viejo lobo desapareció. Y eso también es, en cierta medida, explicación de por qué se pudieron avanzar en ciertas cuestiones de regulación del Estado y demás. Ahora no alcanzó, y en buena medida creo yo por los errores que se cometieron en cuanto a construcción de una fuerza política que pudiera cargarse esas tareas en serio. Y digo, esto ya es una opinión, porque creo que en parte la conducción de ese proceso no quería que eso fuese. Entonces, claro, hoy hablando con Marisa decíamos, bueno, pero justamente la contracara del estudio sobre la cúpula del poder económico, en el sentido de imaginar alguna vez alguna posibilidad de un país que sea mucho más inclusivo y que encare un desarrollo distinto al que ha venido pasando hasta ahora, es tratar de entender en qué estado están las clases subordinadas hoy en día. Los altos niveles de fragmentación, el alto nivel de precariedad y la fragmentación representativa política, ¿no? Creo que eso también es una deuda que a veces la concentración sobre este tipo de estudios, yo por lo menos le comentaba a Marisa, bueno, no encuentro estudios buenos sobre qué es lo que ha pasado en nuestros últimos años con la clase obrera, los movimientos sociales, todo eso que largamente se construyó
producto de la malaria y la desocupación del 93 en adelante, que constituyó organizaciones como la CTA y otros movimientos sociales que por la tradición del peronismo y la manera en que el peronismo construye, ha disciplinado a varias voces y las ha marginado y las ha puesto enfrente cuando en realidad debían haber estado adentro, ¿no? Yo creo que ese es un problema central si es que uno quisiera plantearse una estrategia distinta aún con sectores del capital participando, ¿no? Porque si no es esto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Buenas noches y muchas gracias a todos y especialmente a los